Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Ética Profesional y Valores. Esta es la clase número 3. Yo soy Andrés Vaca y vamos a comenzar. Como viene siendo costumbre en nuestras clases, es importante que nosotros planifiquemos el aprendizaje. Es por eso que en este momento es importante que cojas papel y lápiz y vayas contestando a las siguientes preguntas. ¿Cómo está tu estado de ánimo en este momento? ¿En dónde está tu atención? ¿Qué te está distrayendo? ¿Hacia dónde se puede fugar tu atención? ¿Qué tareas pendientes te están haciendo ruido? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo está el ambiente a mi alrededor? Recordemos que una planificación adecuada va a ser de suma importancia al momento de aprender mejor. Dicho eso, comencemos. La clase anterior habíamos visto una frase del profesor Richard Feynman que dice así: el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos? Recordemos la historia de Hércules en la encrucijada, en el cual nuestro héroe tuvo que escoger entre dos caminos, entre el vicio y la virtud. Esto ya lo vimos en la primera semana de clases. Es muy fácil decir yo escojo un camino virtuoso, pero la pregunta aquí viene: ¿estás tú siendo honesto contigo mismo? ¿Es la respuesta que tú te das a ti mismo honesta? Recordemos que podemos mentirles a todas las personas, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos. Entonces, esta reflexión cabe en este momento, particularmente por lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Dentro de la unidad 3, vamos a hablar ya de la dimensión social y global de la ética profesional, a diferencia de la clase anterior, de la dimensión personal de la ética profesional. Es importante que nosotros recordemos que la ética, los valores, las virtudes, no son más que herramientas mentales para tomar decisiones éticas. En la primera semana de clases habíamos visto esta fotografía, en la cual una persona se está construyendo a sí misma. Recordemos también que decíamos que los valores y las virtudes funcionan como una brújula, la cual nos va a indicar el camino. Pero recordemos también que nosotros no sabremos qué camino escoger si no tenemos clara cuál va a ser nuestro destino. Es por eso que cuando revisamos esta fotografía podemos ver algo muy claro, que la persona que se está autoconstruyendo, en este caso con un mazo y un cincel, tiene que tener claro en su mente hacia dónde tiene que ir. Es decir, cómo es su imagen de sí mismo ideal, cómo él mismo en el futuro personifica estos valores, estas virtudes, cómo es él en su forma más pura, siendo más ético. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacernos la misma pregunta: ¿cómo se ve mi yo ideal? Ese yo futuro, el cual está forjándose con virtudes, con valores, con la ética. Y una vez que yo tenga clara esa imagen en mi cabeza, puedo ahí sí comenzar a construirme. ¿Cómo? Con los valores, con las virtudes, con la ética. Ahora bien, si ya vimos en las clases anteriores la historia de la ética, su trascendencia, cómo nos afecta personalmente, es momento ahora de regresar nuestra vista y ver hacia la parte social. Particularmente, ¿cuál? Los clientes, los colegas y los otros profesionales. Recordemos que aquí lo que vamos a hacer es trasladar nuestra propia ética personal hacia una ética social. Es por eso que siempre arrancamos de la parte izquierda, es decir, de la ética personal, definiéndonos, basándonos en las 4 virtudes cardinales y en nuestro código de ética, que ya lo realizamos. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro centro, ese va a ser nuestro pilar fundamental, el cual nosotros vamos a trasladar hacia una ética social. Dicho esto, tenemos que entender que la ética
es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, lo que incluye los 3 grupos que acabamos de mencionar: nuestros clientes, ya sean internos o externos, nuestros colegas y otros profesionales de nuestra misma rama. Actuar con ética en estas relaciones, fíjense que no solo es correcto, sino también puede tener un impacto positivo, primero que nada, en nuestra reputación, en la reputación que nos precede, en nuestra reputación personal y profesional. Es ese nombre que viene siempre por delante de nosotros y que alguien al escucharlo ya se va a dar cuenta o ya se hace una idea de qué esperar de quién somos. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra reputación, tanto personal como profesional. Adicionalmente, va a tener un impacto positivo en nuestras carreras. ¿Por qué? Porque a nosotros irnos forjando una reputación de seres humanos hacendosos, profesionales, trabajadores, puntuales, y ustedes pueden agregarle cualquier otro valor que ustedes gusten, nosotros vamos a ir creando un camino que va a estar por detrás de nosotros y va a ir dejando una huella. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esta huella que estamos dejando nosotros por detrás. La huella que van a seguir personas, ya sean colegas, clientes o otros profesionales. Y pues finalmente, en nuestro bienestar general, recordemos que los seres humanos psicológicamente tratamos de ser siempre coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, si en mi cabeza yo siento que soy de una forma, todas mis acciones, mis pensamientos y mis conductas normalmente van a estar alineados. ¿Qué pasa cuando no se alinean? Empieza a haber una disonancia cognitiva, es decir, que yo no me siento bien con lo que estoy haciendo. También se le conoce como la conciencia, ¿no es cierto? Que uno dice, mira, yo sí sé que esto está mal, sé que lo que estoy haciendo no es correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que entender al momento de trasladar la ética personal a la ética social? Primero, que el ser humano, que el hombre no vive en un mundo de modo homogéneo. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos vivimos en el mismo mundo subjetivo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, y esto recuerden lo vimos la semana anterior, cada uno de nosotros lo mira con sus propios lentes, con sus propias gafas de la realidad. Entonces, al cada uno de nosotros mirar esto de una manera distinta, lo que me preocupa a mí no necesariamente te preocupa a ti. Lo que yo valoro no será necesariamente lo que tú valoras. Entonces, ¿eso qué nos conlleva? Nos conlleva a que cada ser humano tiene su propio mundo. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo esto lo vamos a ir anclando al mundo de la ética. Fíjense que en la ética, en los valores, en las virtudes, y esta es una frase que a mí me gusta mucho de Demetrio Polo, que dice lo siguiente, que a pesar del carácter universal y abstracto con que se enuncian los valores, y a pesar de no estar referidas a nadie en particular, quien tiene que aplicarlas y vivirlas realmente es el individuo, creando en su conciencia serios conflictos al decidir en un sentido u otro respecto del cumplimiento de dichas normas. Fíjense lo que estamos diciendo acá, que si bien los valores tienen este carácter universal, piensen ustedes en las virtudes cardinales con las que arrancamos todo esto, y de cierto modo abstracto, recordemos también que cada uno de nosotros le puede dar un significado distinto a una misma palabra. Poníamos el ejemplo de que quizás la disciplina para uno significa algo y para otra persona significa algo completamente distinto. La valentía para uno será esto y para otro será otra cosa. La prudencia yo la puedo interpretar de una forma y tú la puedes interpretar de otra forma. Entonces, si bien estas tienen ciertos caracteres, ciertas características universales y son hasta cierto punto abstractas, ¿quién es el que va a tener que vivirlas? Somos nosotros. Es el ser humano el que tiene que interiorizarlo y vivirlo. ¿Y cómo? A su manera, con sus propios lentes, con su propio
código de ética. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Dicho esto, ¿por qué es importante hablar de los valores en el ejercicio ético de la profesión? Decimos que los valores son pilares fundamentales para el ejercicio ético de cualquier profesión. Si bien las personas que estamos acá estamos siguiendo la misma carrera, fíjense que estos pilares van a ser repetitivos independientemente de la carrera que uno escoja. Recordemos nuevamente que estos nos guían nuestra conducta. En el inicio yo les había contemplado, yo les había dicho que esta clase nos va a servir para ser mejores personas, mejores seres humanos. Entonces, ¿cómo nos guían la conducta independientemente de que seamos de talento humano, de finanzas, de contabilidad, de marketing? La conducta ética, como decía Polo, es transversal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un poco esta guía que yo he preparado para tomar decisiones. ¿Por qué le pongo para tomar decisiones? Porque los valores lo que nos están proporcionando es un marco de referencia. Recordemos eso y no me canso de decirles. Ustedes se van a guiar con eso. Su personalidad se va a guiar con eso. Sus acciones se guían. Es un marco de su referencia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ustedes, el día de mañana, que estén ejerciendo su profesión, puedan discernir entre lo correcto y lo incorrecto. E ir un paso más allá. Escoger lo correcto. ¿Vale? Esto para que nos ayude en la parte de los dilemas éticos. Para nosotros tratar de resolverlos de una manera coherente y justa. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿estás tú a favor o en contra de las siguientes afirmaciones? ¿Qué me dirías? ¿Es ético realizar pruebas de personalidad a un candidato sin haberle informado antes? Fíjense que yo les pongo estas afirmaciones relacionadas con nuestra carrera de talento humano. ¿Por qué? Porque van a ver que estos dilemas son del día a día. Son del día a día y es importante que ustedes tengan clara su brújula, que les ayude a tomar buenas decisiones, que no manche su reputación profesional. Veamos otra. ¿Es justificable utilizar datos de redes sociales para evaluar a los candidatos? Fíjense que aquí empezamos a topar un poco más del tema de la ética digital y de lo que debemos o no debemos hacer con nuestra vida online. Un tema que lo vamos a tomar en la segunda parte de este video. ¿Qué más? La construcción de la confianza. Cuando cada uno de ustedes actúa en base a valores sólidos, empiezan a generar confianza en otras personas. Recordemos la clase anterior, poníamos el ejemplo del doble cara. Y que muy pocos de nosotros quisiéramos ser relacionados con alguien así. Muy pocos de nosotros quisiéramos tener esa reputación de ser doble cara, de no ser fiel a nuestra palabra, de ser hipócritas. Ese tipo de personas no generan confianza y mucho menos en el ámbito profesional. Entonces, al nosotros basarnos en los valores, vamos a construir relaciones positivas y duraderas, algo que es sumamente importante en el mundo profesional. Pensemos otro dilema ético. Fíjense en esto. Durante una entrevista, un candidato revela que tiene una condición médica que podría requerir ajustes en su horario de trabajo. Tú, persona de talento humano, ¿debe esta información influir en la decisión de contratación? ¿Qué dices? Fíjate que es algo muy similar con la condición de una mujer embarazada, por ejemplo, o de alguna persona que tenga o haya sufrido algún accidente de trabajo, tenga alguna enfermedad ocupacional, en el cual puede generar un dilema ético contratar a una persona sí o no, en donde pasa la línea muy delgada de la discriminación y la no discriminación.
Reflexionemos, pensemos. Responsabilidad y rendición de cuentas. Fíjense que al nosotros ser un profesional ético, automáticamente nos volvemos responsables de nuestras acciones, responsables de nuestros resultados. Un profesional que se basa en la ética y en la virtud jamás le va a echar la culpa a alguien cuando sabe que es la culpa de él mismo. Es decir, que se hace responsable porque es una persona íntegra. Recordemos en la anterior semana también que vimos cómo se puede tomar una decisión al momento de trabajar con los dilemas éticos. Y decíamos que el paso más difícil va a ser el responsabilizarnos por las consecuencias de nuestros actos. ¿Okay? Veamos esta reflexión. Un empleado reporta que su supervisor lo ha acosado verbalmente, pero no hay testigos ni pruebas documentales. Tu persona de talento humano, ¿cómo debes proceder? Fíjense el dilema que nos puede plantear aquí si es que nosotros no contamos con antelación, con un procedimiento establecido, con políticas empresariales claras en contra del acoso, de la discriminación, del hostigamiento psicológico. Volvemos al tema de la reputación que ya les comenté. Cuando nosotros nos adherimos a nuestro código ético y vivimos y personificamos nuestras virtudes, nuestros valores, créanme, y se los digo de primera mano, que la reputación profesional es quizás su activo más valioso. ¿Por qué? Porque esta reputación sólida, positiva, no les va a beneficiar solamente a ustedes. Piensen ustedes el momento que ustedes refieran a alguien más o quieran dar una carta de recomendación y ustedes mismos son de procedencia dudosa. Fíjense cómo el valor de su palabra comienza a disminuir. Veamos otra reflexión. Durante la revisión de redes sociales, se descubre que un candidato ha hecho comentarios políticos controvertidos. ¿Debe esta información influir en la decisión de contratación? Tú, persona de talento humano que estás a cargo de todo el proceso de selección, reclutamiento y onboarding, ¿qué tanto peso le vas a dar a la vida digital de un posible candidato? Prevención de conductas inapropiadas. Los valores éticos también van a actuar como un mecanismo preventivo de conductas inapropiadas o ilegales. Piensen ustedes en el ámbito laboral temas de acoso psicológico, acoso sexual, discriminación, violencia en el trabajo, robos, hurtos, actos no probos. Es decir, el vivir nuestro código de ética nos va a ayudar a resistir a la tentación de actuar de una manera deshonesta o perjudicial. ¿Por qué es importante esto también? Porque todos, como seres humanos que somos, pues tarde o temprano vamos a vernos envueltos en alguna situación que demande de nosotros dar la cara de lo que nosotros predicamos. Créanme que los dilemas están a la orden del día, los casos controversiales van a estar a la orden del día, particularmente en talento humano. Y es en esos momentos donde en verdad uno puede decir, yo actúo con justicia. ¿Por qué? Porque tengo evidencia de que lo hago así. ¿Ok? Veamos una de las últimas reflexiones. Un empleado reporta que su supervisor lo ha acosado verbalmente, pero no hay testigos ni pruebas documentales. ¿Cómo debe proceder la empresa? Un caso muy similar al que vimos anteriormente. Recuerden, ustedes como talento humano van a estar necesariamente involucrados en cualquier caso de acoso o de conductas inapropiadas. Y ustedes como talento humano tienen que ser el ejemplo de lo que es una conducta correcta. Talento humano tiene ese peso, por así decirlo, de que tiene que llevar la bandera de un comportamiento virtuoso,
más que cualquier otra área de la empresa. ¿Ok? Finalmente, ¿para qué nos va a ayudar los valores y las virtudes? Para promocionar un entorno de trabajo saludable. Una vez que ustedes lleguen a su campo de batalla, que va a ser el área de talento humano, ustedes se van a dar cuenta que parte de sus funciones es fomentar una cultura organizacional positiva, un clima laboral positivo. ¿Y qué va a pasar cuando se encuentren con personas que no actúan de forma ética, son deshonestos, existe mucho chisme de pasillo, existe mucha rivalidad entre personas, se daña la armonía del lugar de trabajo? ¿Cómo ustedes van a actuar? Son consultas que tarde o temprano van a tener que ser resueltas. Muchísimas gracias.